Bien, seguimos en directo, tiempo en la tarde de COPE más Valencia hasta las 7 en punto, momento en el que siempre toma el relevo Ángel Expósito para encender la linterna con todo lo que hay que contar a nivel nacional e internacional en el día de hoy, pero quería este tramo final del programa y como os hemos venido anunciando a través de nuestra programación, hablar con Alicia Torres porque desde el pasado mes de noviembre es la presidenta del sindicato CESIF en la Comunidad Valenciana. Alicia Torres, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida a la antena de COPE. Muchas gracias. Elegida por el 98%, sustituyendo a Daniel Matoses, buen amigo particular, buen amigo de la casa y iba a decir una leyenda dentro Sí. de lo que es el sindicato y la función pública. ¿Cómo se lleva eso? Pues bueno, es un reto muy grande porque Daniel Matoses, como bien has dicho, es un referente para el sindicalismo de esta comunidad y para mí personalmente es mi maestro. Yo he trabajado 12 años al lado de Daniel como vicepresidenta del sindicato. Y por tanto, pues la trayectoria de Daniel para mí es importante y además deja el sindicato en una muy buena situación con más de 18.500 afiliados, con más de 1.000 delegados, con una situación patrimonial y económica muy saneada y para poder trabajar muy tranquilamente de cara al futuro. O sea que muy bien. Con esa situación y con lo que tiene que venir, que ahora hablamos que desde luego en muchas cuestiones no va a ser fácil, ¿cuáles son los retos a corto y medio plazo que se ha puesto Alicia Torres para que CESIF siga creciendo en la comunidad? Pues el equipo que lidero, que es un equipo no continuista, pero sí de continuidad, o sea, es decir, nosotros continuamos una labor que ya está, como digo, viene haciéndose años atrás, es seguir siendo el referente que somos en el empleo público de la Comunidad Valenciana. Para los empleados públicos somos un referente clarísimo y por eso estamos en la Mesa General de la Función Pública como segundo sindicato, pudiendo ser el primero, que estamos discutiéndole ahí el primer puesto es cierto. a otro gran sindicato. Es cierto. Y, por supuesto, el reto más importante es en la empresa privada llegar con este mensaje de sindicalismo profesional e independiente, que es el que nos caracteriza y que creo que es un mensaje que la gente puede querer, bueno, que le hace falta, vamos, separarse de esos grandes sindicatos que están asociados a lo político, a lo económico. Y nosotros, en ese sentido, damos un mensaje de independencia y de profesionalidad que creo que al trabajador de la empresa privada también puede acoger muy bien. Y ese es el gran reto, implantar el sindicato con mayor intensidad en la empresa privada, que es donde podemos crecer y mucho. Los retos de Alicia Torres y los retos de CESIF serán seguro complicados de sacar adelante con la aparentemente coyuntura que nos llega a partir de estos próximos meses ya, con la formación del nuevo gobierno a nivel nacional. Luego hablamos a nivel de Comunidad Valenciana, pero con una perspectiva y una situación aparentemente compleja y tensa. Sí, el panorama no se presenta muy optimista. De momento, en el primer Consejo de Ministros, nuestra petición era la subida del incremento salarial del 2020 para los empleados públicos, que está pactada desde el 2018. Y que es el 2% y que en este primer Consejo de Ministros esperábamos que se aprobara y no se ha aprobado. Por tanto, de entrada, pues mal. ¿No se ha aprobado y no se va a aprobar? Bueno, en teoría se va a aprobar. Eso es lo que se nos dijo cuando estaba el gobierno en funciones, que no se podía aprobar en ese momento porque el gobierno estaba en funciones, pero que cuando se constituyera el nuevo gobierno, que la medida se adoptaría y que se aplicaría con efectos retroactivos. Pero ya hemos pasado el primer Consejo de Ministros, que era un momento en el que se podía haber adoptado esa decisión y no se ha tomado. Entonces nosotros vamos a seguir peleando porque se cumplan los acuerdos que están suscritos. En este caso, en nuestro caso de los empleados públicos, pues el incremento para el 2020 del 2%, que queríamos ya que se aplicara en la nómina de enero como sería lo normal. La nómina de enero ya va a ser complicado que lo refleje, pero bueno, vamos a esperar que se adopte cuanto antes ese acuerdo. Y en lo demás, pues hemos pedido a este gobierno pues a ver, los grandes retos que tiene nuestro país, la precariedad en el empleo, la mejora de los servicios públicos, estar atentos a esa desaceleración que parece que viene. Y, en fin, va a ser complicado. No vemos que va a ser un gobierno de coalición que vaya a tener las cosas fáciles, pero bueno, nosotros vamos a demandar y hacer nuestra función, que es la de reivindicar las mejores condiciones laborales para los trabajadores de este país y para los empleados públicos en particular. Alicia Torres y CESIF Comunidad Valenciana tiene ya una experiencia previa. Yo no sé en cuánto se parecerá el gobierno de Pedro Sánchez al gobierno de Ximo Puig y de coalición con Compromís y ahora con Podemos de estos últimos años, pero por lo menos sí que ha habido ya aquí
un trabajo, una Sí. relación y unos puntos de encuentro y también, por supuesto, de desencuentro. Sí, nosotros en la legislatura pasada, con el gobierno del Botánico 1, pues en el ámbito de la función pública no suscribimos un acuerdo que se planteó a nivel de Mesa General de Función Pública, un acuerdo de legislatura, porque entendimos que era una declaración de intenciones que no concretaba compromisos concretos y las cosas la realidad nos ha dado la razón, y es que para los empleados públicos en esta comunidad mejoras, si las ha habido, ha sido por los acuerdos que hemos suscrito a nivel del gobierno de España en el año 18 con el señor Montoro. Y las recuperaciones de recortes y de poder adquisitivo, sí se puede decir que hemos recuperado algo, porque seguimos sufriendo el recorte del gobierno de Zapatero del año 2010, que eso no se ha recuperado. ¿Se recuperará algún día? Pues complicado, pero esa es la principal demanda nuestra, recuperar la estructura salarial anterior al 2010, estamos en el 2020. Hemos conseguido que en estos 3 años pues recuperemos un 8%, pero no es totalmente recuperación, sino que son los incrementos que nos corresponden y un poquito más. Pero ese 20 casi por cien que perdimos en aquel momento, desde aquel momento hasta ahora, mejor dicho, va a ser complicado, pero nosotros lo vamos a demandar. Esa es una de nuestras reivindicaciones fundamentales. Pues como te decía, no firmamos ese acuerdo de legislatura y el tiempo creo que nos ha dado la razón, porque ese acuerdo al final lo único que tenía tangible para los empleados públicos era que se creara un fondo de recuperación de ese poder adquisitivo, y eso no se ha llegado a crear en la legislatura pasada. Ayer mismo tuvimos mesa general. Es cierto. Vamos a ver qué depara esta legislatura. De momento, en esta primera mesa... De titular de la reunión de Sí, ayer. pues de la reunión de ayer, que la mesa fue de trámite, porque únicamente se trajo un tema, que era un tema formal, que es la renovación de la composición de la Comisión de Control del Plan de Pensiones, pero luego el segundo punto era ruegos y preguntas. Así no podemos trabajar temas. Nosotros sí que expusimos en ese punto, porque es el que nos dio pie, pues toda una serie de reivindicaciones que pedimos al Gobierno ya después de 7 meses de constituido este nuevo Consell. Creemos que es momento de sentarnos a hablar de objetivos y proyectos concretos. No segunda mesa general, primero fue la de Constitución, esta fue la segunda, y el segundo punto, ruegos y preguntas. Pues ahí expusimos toda nuestra carta, que es amplia y que refleja pues eso, todas las condiciones que queremos recuperar y sobre todo denunciamos cómo está el empleo público y las plantillas actualmente. ¿Cómo está la función pública en la Comunidad Valenciana? Con plantillas escasas, envejecidas y con una tasa de temporalidad que excede lo que es aceptable. Con lo cual, si no ponemos solución ahora... ¿Cómo se lucha contra eso? Pues eso, se lucha con las herramientas que te da la ley, que es convocando, o sea, aprobando las ofertas de empleo público todos los años en el tiempo que dice la ley, y haciendo convocatorias que además se agilicen los procesos selectivos. Es decir, si convocas, pero resulta que estamos resolviendo ahora convocatorias del año 2015 y estamos en el 2020, pues esto no funciona bien. Hay que agilizar esos procesos. Y si se sacan muchas plazas y se agilizan los procesos, pues en algún momento conseguiremos que esas plantillas envejecidas, escasas y con temporalidad pues se vean mejoradas. Porque todo esto al final a quien afecta es al ciudadano. Es decir, los servicios públicos que prestamos, si no tenemos los profesionales necesarios, no se pueden prestar en condiciones de calidad. Y como siempre decimos, funcionarios o empleados públicos, ni uno menos del necesario, ni uno más del imprescindible. O sea, los que sean necesarios, pero tienen que existir para poder dar ese servicio que merecen los ciudadanos. Vemos en la prensa estos días cómo las urgencias de la fe saturadas porque están recibiendo el doble de pacientes que tal y no podemos atenderlo en condiciones. Pues todo eso hay que mejorarlo y hay que abordarlo ya. No 7 meses después ir a una mesa general en la que solo existe un único punto que es una formalidad, y el siguiente... Entonces hemos de sentarnos a hablar ya de cosas concretas con la administración. Punto de fricción, no sé hasta qué punto, de desencuentro o de desgaste para su sindicato ha sido la lengua en la función pública valenciana. Bueno, nosotros es que hemos tenido una posición muy clara desde que se empezó a negociar el anteproyecto de la Ley de la Función Pública Valenciana. Nosotros siempre dijimos que una línea roja en ese anteproyecto, que tiene cosas buenas para la función pública, era que no se estableciese como imposición el requisito lingüístico para el acceso. Eso, fuimos el único sindicato que nos quedamos manteniendo esta posición, que es la misma que mantenemos en toda España, en Baleares, en Cataluña, en Galicia. Da igual donde nos sentemos, nuestro sindicato piensa que la lengua, en las comunidades que tenemos 2 lenguas cooficiales, es un mérito que ha de tenerse en cuenta el tener el valenciano, pero no ha de ser un requisito para el acceso, que eso supone una limitación y supone una confrontación que en esta comunidad no ha existido. Es decir, nuestro sistema, tal y como estaba en la ley anterior, era perfectamente válido, que consideráramos el valenciano como un mérito, pero una vez ya estás dentro de la función pública valenciana, y que sea un mérito además preferente, que se puntúe con preferencia. Pero bueno, nos quedamos solos, no nos importa, y eso fue uno de los motivos que nos llevó a que nosotros no pudiéramos
aprobar ese anteproyecto de ley en la Mesa General de la Función Pública. Y seguiremos peleándolo. Ahora la ley supongo que entrará en Corts en breve, o sea, no sé si en el mes de febrero, y bueno, si tenemos posibilidad de que algún grupo parlamentario acoja en sus enmiendas acoja nuestra posición, pues la trasladaremos a los grupos parlamentarios. Estamos terminando. Les recuerdo que está con nosotros Alicia Torres, que es la presidenta del sindicato CESIF en la Comunidad Valenciana desde el pasado mes de noviembre. Su sindicato, Alicia, ha reivindicado recientemente un cambio en la ley de participación institucional. ¿Se siente discriminado CESIF? Pues nosotros lo que creemos es que la ley de participación institucional, tal y como estaba redactada anteriormente, porque ahora ya tiene una modificación que amplía o da la posibilidad de que se reconozca el pluralismo sindical que existe en nuestra comunidad. Es decir, no solo existen 2 grandes sindicatos, hay más sindicatos en el mundo laboral valenciano. Por lo tanto, creemos que esa ley debe reconocer la existencia de esas organizaciones sindicales que tienen una suficiente representatividad, una implantación en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana y que además tienen un número importante de delegados y debe permitirnos participar en lo que es el diálogo social. Nosotros tenemos puntos de vista que tenemos que poder reflejar en los distintos órganos que existen, y si se nos niega esa participación institucional, pues está omitiendo la voz del tercer sindicato, en nuestro caso de la Comunidad Valenciana. Y por tanto, conseguimos que el año pasado hubiera una modificación de la ley y ahora se hable de organizaciones suficientemente representativas, pero esto se ha dejado a un desarrollo reglamentario que tenía un plazo de 1 año para aprobarse. Ha pasado el año y el reglamento no se ha aprobado, con lo cual estamos en las mismas, ¿no? Seguimos sin poder participar y vamos a demandar pues que se desarrolle esa ley y se permita esa participación y se reconozca ese pluralismo sindical que existe en la sociedad valenciana. Anda, que no le queda a usted trabajo por delante. Bueno, pues lo abordaremos con mucho gusto. Pues hacemos una cosa, yo me comprometo a que dentro de no mucho tiempo se vuelva a pasar usted por aquí si le apetece. Encantada. Y vamos comentando cosas de estos meses y por supuesto del trabajo de su sindicato. Pues muchas gracias. Alicia Torres, presidenta de CESIF en la Comunidad Valenciana. Con ella cerramos nuestro tiempo de radio. Estamos a punto de alcanzar las 7. Llega Ángel Expósito para encender la linterna. El tiempo de opinión en COPE más Valencia llega, recuerden, a partir del próximo martes. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Disfruten de la radio.